Bienvenidos a JP 27 Podcast de Carlos Glave, su servidor. Actualmente estoy presentándome al Congreso por Juntos por el Perú con el número 27, porque la salud no es una mercancía, la salud es un derecho. En esta edición de podcast quiero presentar a diferentes peruanos y peruanas para escuchar sus opiniones, que están dejando la piel en la cancha, que están enfrentándose a la pandemia, salvando vidas, sobre todo en el sector salud. También quiero presentar a compañeros de mi partido, Juntos por el Perú, que estamos luchando y que estamos tratando de llegar al Congreso para que con Verónica Mendoza a la cabeza podamos empezar la transformación de este país. Para tener un país mejor para todos y para todas, para los que nos odian sin conocernos y para los que comparten nuestras ideas. Porque creo que lo fundamental es el objetivo común de tener un mejor país para todos, en donde la salud no sea una mercancía, sino sea un derecho. Estamos con nuestro primer invitado, el doctor Mauricio Orcasitas Gálvez. El doctor Mauricio Orcasitas Gálvez es un médico residente de Medicina Comunitaria y Familiar por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el tercer año de la residencia. Trabaja en la red Almenara en el Hospital Aurelio Díaz Ufano, en el distrito de San Juan del Lurigancho. El doctor Mauricio es un médico joven de 30 años, recientemente padre de familia. Felicitaciones, Mauricio, que nos acompaña en esta primera emisión del podcast JP27. ¿Cómo está, Mauricio? Muy bien, doctor. Muy agradecido por la entrevista. Quisiéramos que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia en la primera ola del COVID desde tu trabajo en el Hospital Aurelio Díaz Ufano. Bueno, la primera ola nos agarró como se dice coloquialmente, con los pantalones abajo, ¿no? Prácticamente en mi hospital no hubo una preparación para la pandemia, como creo que en todo el Perú. Y bueno, al final mi hospital se terminó convirtiendo en un hospital COVID, ¿no? Como popularmente se le llamaba, que solamente se atendía a pacientes infectados por el SARS-CoV-2, ¿no? Mi hospital es el único hospital de San Juan del Lurigancho que pertenece a salud, ¿no? Es un hospital pequeño, es un hospital de nivel 2. Y nosotros nos encargamos de atender al distrito con mayor población del Perú, ¿no? Entonces se imaginará que nos vimos desbordados por la cantidad de pacientes que llegaron. Y bueno, también tuvimos la posibilidad de atender a pacientes en una villa, de las villas que hizo de salud, que también estuvo en San Juan del Lurigancho, que fue llamada la Villa San Marcos porque fue ubicada en un terreno que es de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Que bueno, actualmente ya no está funcionando, no solamente funcionó de la primera ola. Y como experiencia, pues fue una experiencia bastante fuerte. Nosotros como residentes de medicina familiar también tuvimos que atender a los pacientes COVID, pasarles visita, ¿no? Atender en emergencias también, ¿no? Y bueno, nos vimos desbordados por la cantidad de pacientes, ¿no? Se imaginará, doctor, siendo el distrito con mayor población, nos llegaban bastantes pacientes. Sí. Bueno, la infraestructura no era la adecuada, ¿no? Mi hospital, por ejemplo, no tiene UCI, ¿no? No contábamos con los suficientes ventiladores mecánicos, ¿no? Solamente teníamos 2, y uno que era reservado para los trauma shock que venían de emergencias no COVID, y solamente un ventilador que funcionaba para algún paciente que lo requiriera, ¿no? Tú, Mauricio, ya nos has adelantado algo de cómo fue que llegó. ¿Cuáles crees que fueron los errores en la primera ola? ¿Qué errores se cometieron cuando recién empezamos desde la parte sanitaria y la parte particularmente del primer nivel de atención que se cometieron en la primera ola? Bueno, yo creo que uno de los mayores errores fue el hecho de
tomar las decisiones a último momento, ¿no? Nosotros sabíamos ya de que la pandemia que empezó en China y luego se extendió por el resto del mundo, llegó a Europa y luego llegó a América Latina, sabíamos que la pandemia iba a llegar, ¿no? Al igual que ahora sabíamos que la segunda ola iba a llegar y prácticamente no hemos aprendido nada. Yo creo que no tomamos las decisiones adecuadas. En un punto en específico, que bueno, por mi especialidad es un punto muy importante, ¿no? Usted sabrá, doctor, que los médicos que nos especializamos en medicina familiar, nuestro campo de trabajo es el primer nivel de atención, ¿no? Entonces se cometió un grave error que fue cerrar los centros y los puestos de salud, ¿no? Cuando el centro de la atención debió ser el primer nivel de atención, ¿no? y hacer una atención comunitaria con la población, ¿no? Y hacer que los hospitales no sean desbordados como fueron desbordados en la primera ola, ¿no? Entonces yo creo que para mí el principal error fue ese, ¿no? Cerrar los centros de salud, ¿no? Los pacientes no tenían a dónde llegar más que el hospital, ¿no? Porque el puesto o centro de salud de su comunidad estaba cerrado. Y incluso las postas médicas en los centros de salud, que además ahora lo desactivan, cuando tendrían que estar activados, se localizan en las zonas pobres, no en la zona, y también deberían estar en todo el país. O sea, al final lo que hacemos, eso es lo que nosotros pensamos, es un pobre nivel de atención para pobres. O sea, sí. Pobre atención para pobres. Esas son las postas médicas y los centros de salud. Y lo que deberían ser serían tremendos centros de atención primaria, fuertes, sólidos. En Inglaterra son muy, muy fuertes los médicos de familia. España, sí. ¿No? Sí, claro. España, sí, en ellos sí cumplen lo de un médico por 1000 habitantes, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, tenemos el pensamiento hospitalocéntrico, ¿no? Todos claro, definitivamente ese es el concepto hospitalocéntrico, claro. Incluso hasta en enfermedades crónicas como las que yo veo la parte compleja, pero el paciente crónico no tiene que ir siempre conmigo. Podría hacerle la referencia y la contrarreferencia para que sea... Y esto y la pandemia lo han sufrido. Claro, el control de la enfermedad, por ejemplo, no sé, usted que es reumatólogo, no sé, la gota, por ejemplo, ¿no? Claro. El médico general o médico de familia puede tranquilamente ir yendo al control y si es que es necesario derivarlo al paciente a la reumatología, si es que es necesario, pero nosotros podemos manejar esos tipos de pacientes. Claro, por ejemplo, desde agosto a septiembre bajaron las consultas en los hospitales de los pacientes crónicos porque no tenían un sitio cerca al lugar y no iban al hospital porque estaban cerrados y se han descompensado estos pacientes crónicos que tendrían que haber tenido su médico ahí. Es una atención continuada, regular, desde la gente y no desde la enfermedad. Ese es el concepto de atención primaria de salud, ¿no? Que ustedes son los que tienen que cabezar. Claro, se ha perdido muchas oportunidades en el tiempo de que pasó la primera a la segunda ola. Se debió fortalecer la telemedicina, fortalecer los centros de atención primaria. Pero no sé, me imagino que habrán pensado que la segunda ola no iba a llegar nunca. No, lo que pasa es que el ministro de Economía creía que teníamos la inmunidad de rebaño, o más que quería creer para la reactivación económica. Le interesaba solamente la reactivación económica y le va a costar más caro. Le va a costar más caro, definitivamente, porque las muertes, la pérdida de mano, mucho más caro. ¿Y qué necesidades tenían? Que ya nos está diciendo más o menos uno de los errores fundamentales fue dejar la atención de primer nivel y dejar todo a los hospitales. Por ejemplo, oxígeno. Tenían suficiente cantidad de oxígeno, tenían el material y también los recursos humanos necesarios para la atención. ¿Había algunas carencias en ese sentido? Sí, tuvimos un poco de carencia de oxígeno, pues no teníamos una planta de oxígeno. La planta de oxígeno se obtuvo cuando hicieron la villa San Juan de Lurigancho, pero mi hospital no. A tal punto de que la única manera de aportarle oxígeno a los pacientes era tener varios balones de oxígeno y a partir de esos balones de oxígeno brindarle
el oxígeno a los pacientes, y se imaginará que había un momento de que se acababa el oxígeno, era como, de verdad es que era un momento de terror cuando sonaba como una llamada de emergencia, ¿no? Un sonido que nos avisaba de que el oxígeno se estaba acabando y que teníamos que hacer algo con los pacientes. Ahora, en la villa sí teníamos una planta de oxígeno, pero bueno, no sé si habrá visto el último reportaje que salió en El Foco sobre la gestión de la señora Molinelli en salud, y sobre los problemas en las implementaciones de las villas, ¿no? Que se estaban dando a empresas de que no estaban, no era su especialidad hacer implementaciones hospitalarias o médicas, ¿no? Entonces, uno de los problemas que teníamos era de que, si bien teníamos la planta de oxígeno, el flujo de oxígeno necesario para que los pacientes puedan estar estables no era el adecuado, ¿no? Teníamos muy bajo flujo de oxígeno, entonces el tratamiento oxigenatorio que le teníamos que dar a los pacientes no era el adecuado. Bien, y entonces ya estás planteando problemas estructurales, problemas de concepto y también problemas de gestión. Sí. Esos problemas para la segunda ola, ¿se han corregido? ¿No se han corregido? ¿Persisten? ¿Hay otros problemas? ¿Cómo has visto tú la adecuación ahora, y ahora ya el trabajo en la segunda ola desde tu trabajo en la medicina familiar, ahí en el Hospital Aurelio Díaz Ufano? Bueno, el primer error que estoy viendo y que se está volviendo a cometer es que no se ha fortalecido el primer nivel de atención, ¿no? Se habló de que iba a haber un fortalecimiento del primer nivel de atención, y hasta ahora no lo tenemos, ¿no? No hay un trabajo en red, ¿no? Con el primer nivel de atención. Y los segundos, sobre el oxígeno, estamos teniendo los mismos problemas, ¿no? No ha habido una reestructuración, no ha habido todavía una buena implementación de... Mi hospital sigue sin tener una planta de oxígeno, ¿no? O sea, no estamos entonces, igual. como que seguimos igual. Y otra cosa, hay algunas cosas extras, por ejemplo, el asunto del personal, de los recursos humanos y del trato, porque también ustedes son parte de la comunidad, o sea, ustedes son personas, tienen familia y demás. Entonces, ha habido problemas con ustedes, tanto en el sentido del trabajo y de las condiciones de trabajo, como del enfrentamiento a la pandemia. ¿Cómo han enfrentado ustedes la pandemia y cómo los ha afectado? Sabemos que en el Perú tenemos una tasa bien alta de muertes de médicos y de personal de salud. ¿Ha habido afectación de este problema en tu sector? Bueno, felizmente en la primera ola fueron que me parece que un par de personas que pertenecían al hospital fallecieron, ¿no? Hubo varios infectados, entre ellos yo, que felizmente fue una infección muy leve, ¿no? Pero sí hubo bastante personal. Ahora, la diferencia está en esta segunda ola, que al parecer es más agresiva, y que los pacientes están empeorando rápidamente, ¿no? Acaba de fallecer un personal de salud que es de la parte de mantenimiento del hospital, un ingeniero del hospital. Me acabo de enterar también que una técnica está en unidad de cuidados intensivos en el hospital San Isidro Labrador, una técnica muy muy querida por mí, ¿no? Nos teníamos bastante cariño, y bueno, fue una noticia chocante, ¿no? Entonces, como personal sí ha habido afectación, no en gran escala, pero sí ha habido afectación. Bien, Mauricio, y justamente a propósito de eso, ¿cómo manejas tú tu vida familiar, tu vida social, justamente en el trabajo en la pandemia? Bueno, realizando los protocolos, ¿no? Los protocolos es como un ritual que se realiza cuando regreso del hospital a mi casa, ¿no? Que es echarme alcohol prácticamente en todo el cuerpo,
retirarme mi ropa de trabajo y de frente a la ducha, ¿no? Y luego recién poder tener contacto con mi familia, ¿no? Es como usted bien decía, que acabo de ser papá hace 4 meses, y es como que llego y quiero abrazar a mi bebé, pero no puedo, ¿no? Primero tengo que hacer todo el protocolo, el ritual. Y bueno, acá en casa prácticamente no salimos, ¿no? El único que sale soy yo. Mi pareja trabaja felizmente desde casa, ¿no? Y el único que sale soy yo hago todo, ¿no? Voy al mercado, si es que hay tener que hacer alguna compra, yo soy el que sale, ¿no? El único que va al trabajo, no visitamos a nuestra familia. Y ya más o menos has mencionado los errores, pero en general, en la estrategia, ¿cómo ves tú la estrategia general del gobierno en el manejo de la pandemia? Bueno, en la estrategia, la cuarentena era una de las estrategias que tenía que realizarse de todas maneras, ¿no? Era algo que tenía que darse por la cantidad de contagios y el rápido descenso de contagios y muertes en esta segunda ola. Yo creo que la comunicación también no está siendo muy efectiva en estos casos, ¿no? Y hay un punto muy importante que no se ha hablado durante la primera ola, que se enfocaban en el hecho de comunicarte cómo tú te deberías proteger para evitar un contagio, ¿no? Pero no se explicaba qué es lo que tenías que hacer si es que estabas contagiado, no simplemente te decían aíslate y ya, ¿no? Cuando sabemos y está ampliamente estudiado de que la carga viral es muy importante en esta enfermedad, ¿no? A mayor carga viral, la afectación pulmonar es mucho mayor, ¿no? Y la enfermedad es mucho más severa, ¿no? Entonces no había una comunicación en qué pasa si es que hay un familiar infectado en la casa, cómo debe ser el manejo con estos pacientes, ¿no? Cómo debe ser el manejo en toda la casa, con todos los familiares, si se debe usar mascarilla o no, cómo se debe atender. No hubo una comunicación del gobierno en eso, ¿no? Porque si bien nosotros sabemos que nos podemos contagiar si es que vamos, no sé, a un lugar aglomerado, a un lugar cerrado, la mayor cantidad de contagios es que si una persona se contagia en la calle y va a su casa, esa persona va a contagiar a todos, ¿no? Entonces los contagios en mayor cantidad se dan dentro de las casas, ¿no es cierto? Entonces no ha habido una comunicación del gobierno de cómo actuar uno dentro de su casa, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido uno de los mayores problemas de comunicación del gobierno, ¿no? Porque se ha dicho y volver a decir de cómo nos tenemos que cuidar afuera. Tu mascarilla, tu alcohol, ¿no? Lavarse las manos, pero no nos han dicho cómo tenemos que cuidarnos dentro de las casas, ¿no? Y bueno, no ha habido el fortalecimiento del primer nivel de atención, que es importantísimo. O sea, si me preguntas sobre estrategias, yo siempre le voy a responder eso, ¿no? Muy aparte de ser de la especialidad, es algo muy importante y que se ha visto en otros países que ha funcionado muy bien, ¿no? El hecho del manejo comunitario en esta enfermedad. Claro, sí. Ya prácticamente, bueno, nos has pintado cómo es que tú has visto el funcionamiento del sistema de salud en general. Entonces ahora quisiera, justamente a lo que acabas de mencionar, ¿no? O sea, falta un fortalecimiento del primer nivel de atención, falta empoderar a los médicos familiares, darles trabajo. ¿Cómo es? ¿Qué sabes tú de la perspectiva de trabajo? ¿Cómo están trabajando? ¿Cuántos médicos familiares hay? ¿Cómo se está orientando el trabajo de los médicos familiares en general en nuestro sistema de salud? Bueno, médicos familiares somos muy pocos, ¿no? Somos, o sea, alrededor de 1.000 a 1.500 médicos familiares, cuando deberíamos ser muchísimos más. Y bueno, por parte
las especialidades de las universidades, la cantidad de médicos residentes o las plazas para médicos residentes para medicina familiar son muy pocas, ¿no? Para darle un ejemplo, mi promoción de San Marcos somos solamente 3, ¿no? Solamente somos 3. Dígame, doctor. Y tienes, disculpa, ¿y tienes tú el número más o menos estándar a nivel mundial de cuántos médicos familiares debería tener por población? Creo que hay ahí algún concepto sobre el asunto de medicina familiar y comunitaria. Sí, se debería tener un médico de familia por cada 1000 habitantes, ¿no? Ese es el estándar que debería haber, ¿no? O sea, cada médico de familia tendría que estar, se le tendría que adjudicar 1000 personas, ¿no? Y ese médico de familia estará atendiendo a esas 1000 personas o a esa comunidad, ¿no? Ese es el estándar. ¿Tienes una idea de cuántos médicos familiares en el Perú hay? ¿Cuántos médicos familiares hay? Alrededor de 1000 a 1500, doctor. O sea, estamos muy lejos de esa posibilidad. Lejísimo. Además, concentrados de repente en algunas zonas y no en todo el país, ¿no? No todo en el país. O sea, sí hay residentes en otras regiones, ¿no? Pero es muy poco, ¿no? Es muy poco lo que se tiene. Entonces, dígame. ¿Qué decías? Le iba a decir que respecto a eso, ahora el ministerio, antes de la pandemia, ya se estaban haciendo pilotos del cambio del sistema de salud a redes integradas de salud, ¿no? Que son las RIS, ¿no? Hubo una inversión de más o menos 200 millones de dólares para que se puedan realizar estas redes integradas de salud. Ya había pilotos y había pilotos en el norte, en el cono norte, en el cono sur, ¿no? de Lima, y se estuvieron manejando así. Lo que me dio curiosidad es que teniendo la oportunidad en esta pandemia de poder fortalecer estas redes integradas y poder ya darle un trabajo a eso, no se hizo, ¿no? O sea, no hubo una implementación de estas redes integradas. Ahora, sí hubo trabajo para, volviendo a su pregunta, sí hay mayor convocatoria de médicos de familia, ¿no? Sobre todo en estas redes integradas que se están formando en estos pilotos, ¿no? Pero somos muy pocos, y aparte, bueno, por ejemplo, los médicos de familia que contradictoriamente de que deberían formarse en puestos de salud, se forman en hospitales, ¿no? Por darle un ejemplo, en San Marcos, en la Universidad de San Marcos, solamente hay una sede que es un centro de salud, que es el Centro de Salud de Surquillo, ¿no? Y el resto de residentes somos residentes de hospital, el Hospital Almenara o el Hospital Grau, mi hospital, el Aurelio Ufano. Ahora este año han adjudicado al Hospital Sabogal. Entonces, si es que estamos trabajando en un área hospitalaria, pues claro, o sea, lógicamente es todo lo contrario, o sea, es al revés, ¿no? O sea, lo que tendrían que hacer es que estar en la comunidad para evitar que lleguen al hospital, ¿no? Ese sería el entrenamiento y esa sería la labor de ustedes, fundamental. Claro. ¿Cómo piensas? Ya me has adelantado, pero en general del sistema de salud peruano, o sea, como un sistema que tiene varios subsistemas, seguridad social, Ministerio de Salud, gobiernos regionales, etcétera, Fuerzas Armadas, aparte con una atención principalmente al hospital y a la enfermedad, ¿cómo crees tú, cómo avisorarías tú un mejor sistema de salud que sirva más a la gente y a las necesidades de todos los peruanos? El problema del sistema de salud del Perú es que es un sistema fragmentado, ¿no? Como usted bien decía, pues tenemos el Seguro Social, tenemos el SIS, tenemos las Fuerzas Armadas, tenemos la policía, tenemos los privados, ¿no? Entonces ahora, si es que fuera un sistema unificado sería mucho mejor. Ahora, no quiere decir que todos los sistemas fragmentados sean malos, ¿no? Eso depende de cada país y de cada realidad de cada país, ¿no? Por ejemplo, en Argentina es ultra fragmentadísimo, ¿no? Hay varios sistemas de atención allá, ¿no? Pero acá, siendo tan pocos, entonces sí es necesaria una unificación. Y sería mucho más
productivo para el sistema de salud tener una unificación del sistema y estar integrado, ¿no? Que un paciente del Seguro Social que no tiene, por ejemplo, la implementación, el hospital que se atiende, él no tiene la implementación para darle algún tratamiento o algún examen necesario para el paciente, pueda ir a un hospital del seguro donde sí tiene esa posibilidad, ¿no? O el hecho de que la historia clínica de un paciente que se atiende en el seguro pueda ser vista también por un médico del CIS, ¿no? Y esta paciente puede ir tanto al seguro o al CIS, ¿no? Y tener un manejo longitudinal de su enfermedad. Y esto me trae a colación a una experiencia del doctor Manuel Núñez Butrón, que fue un médico puneño, que es considerado uno de los pioneros de la atención primaria en el mundo, ¿no? Y que fue reconocido en el Alma-Ata, en el Congreso de Alma-Ata en 1978. El doctor Butrón creó en 1933 un movimiento que se llamó Rikshari, que en quechua quiere decir despertar, ¿no? Y el movimiento se le llamó el riksharismo, ¿no? Y él hizo una pequeña red de salud de sus localidades donde él estaba a cargo, ¿no? Sobre todo en Juliaca. Entonces, él juntó la salud con la educación. Para él era muy importante eso, ¿no? Entonces, a la vez que él promovía la buena salud, también promovía la buena educación, iban en conjunto. Y logró de que su movimiento resurgiera en Puno y tenga la importancia de la atención comunitaria, ¿no? Entonces, eso no se había hecho antes, ¿no? En el Perú y en muy pocos lugares del mundo se había hecho eso antes, ¿no? Entonces, yo creo que eso deberíamos tomarlo nosotros como ejemplo para darnos cuenta de que nosotros tenemos una realidad, no la realidad de Europa ni la realidad de Norteamérica. Nosotros tenemos nuestra propia realidad geográficamente, socialmente, culturalmente. Entonces tenemos que tener esa perspectiva para nosotros mismos crear un buen sistema que pueda funcionar en nuestro país, ¿no? Muy bien, Mauricio. Mira, sí, además, o sea, creo que has tocado en general cosas muy claras en relación al sistema de salud, al sistema de la atención y sobre todo el concepto, y además con realmente este doctor Núñez, que es un paradigma de la salud comunitaria, de la salud familiar, y que justamente es la base de la atención primaria de la salud, que es lo que tú mencionas desde Almata, que también hubo otro peruano en la conferencia mundial, que fue el doctor Tejada, ¿no? Entonces sí, muy interesante tus apreciaciones, realmente un placer, un orgullo de haberte entrevistado, de haber sido mi primer invitado a este podcast JP27. Realmente dignifica la carrera médica. Tengo mucho orgullo de que haya sido mi primer invitado y creo que esos son los médicos que el Perú necesita. ¿Qué palabras finales tú quisieras decirle a la comunidad, a la gente, a la sociedad, a tus amigos, a todos los que nos están escuchando en este momento de pandemia? Bueno, primero agradecerle, ¿no? Es un honor ser su primer invitado, doctor. Y decirle a la comunidad que nos cuidemos, ¿no? Nosotros tenemos que cuidarnos ahora nosotros mismos, porque los hospitales están totalmente colapsados, ¿no? Acabo de ver hace unas horas en Facebook el intento de unos pacientes desesperados por entrar al hospital Cayetano Heredia, empujones, queriendo tirar la puerta, que ya se está haciendo viral por todo Facebook. Ya he visto varias publicaciones respecto a eso. Y es que la verdad es que esta segunda ola nos está desbordando y nos está agarrando con los mismos errores y es como si no hubiéramos aprendido nada y estamos esperanzados en que llegue la vacuna. Y la verdad es que para que se vacune la totalidad de la población o la población necesaria para lograr una inmunidad de rebaño falta bastante, ¿no? Entonces
tenemos que cuidarnos, ya sabemos de memoria cómo nos tenemos que cuidar: la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, ¿no? Cuidarnos en casa, ¿no? Salir lo menos posible, solamente lo necesario. Y si es que hay algún paciente infectado dentro de la casa, yo quería sí comunicar eso porque se habla muy poco sobre eso, y ojalá esto pueda llegar a varias personas para que lo puedan entender. Si es que hay un paciente infectado dentro de la casa, ese paciente tiene que estar totalmente aislado, con mascarilla, y toda la familia, sobre todo el familiar encargado de cuidar de esa persona, tiene que también portar mascarilla todo el rato, ¿no? Guardar los distanciamientos, que el paciente aislado salga lo mínimo, o idealmente que no salga de ese lugar donde está aislado, ¿no? Y toda la familia alrededor cuidarse, ¿no? Siempre con la mascarilla y tener el menor contacto con esa persona, ¿no? Así vamos a disminuir el real foco de contagio, que son las casas, ¿no? Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias. Realmente muy aleccionador y ejemplificador esta entrevista. Nos ha dado muchas pistas a cómo debemos llevar a cambiar nuestro sistema de salud definitivamente, y poder realmente darle a la gente la mejor atención en su salud. Esta ha sido la primera emisión del podcast JP27. Carlos Glave, su servidor, actualmente candidato al Congreso por Juntos por el Perú con el número 27. Vamos a continuar con estas ediciones, con estas entrevistas. Solamente recordarles: usen su mascarilla, distanciamiento social, salir solamente si es necesario. Si se llega a salir, evitar lugares cerrados, siempre ventilados, con el distanciamiento apropiado, el uso del alcohol gel, el lavarse las manos llegando a casa, y cuidando sobre todo a las personas vulnerables dentro de casa. Bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima emisión.